Ya, ahora sí. Todo tiene que estar bien. Con fe todo sale bien. Ya está. Voy a sacar esto de acá. A ver, chicos, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estudiar a la última cultura pre-inca, ¿de acuerdo? Hemos visto prácticamente muchas culturas pre-incas, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no? Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Sican, bueno, Sican no lo estudiamos así a profundidad, es una cultura un poco más pequeña, Mochica, Sican, Huari, Tiahuanaco, ¿verdad? Y ahora estamos llegando ya a este periodo previo a los incas, el cual se conoce como el intermedio tardío, ¿verdad? En este periodo se encuentran muchas culturas regionales, ¿no? En este momento, en los años 1300, 1400, en el Perú coexistían muchas culturas, muchas civilizaciones, ¿no? Estaban por el sur, la costa sur estaban los chinchas, estaban navegando, comercializando. En el norte ya está, claro, en el norte estaba la cultura chimú, ¿no? En la costa norte, en lo que es Trujillo, ahí estaba pues su estado muy, muy, muy importante. Habían culturas también eh, en el altiplano, ¿no? Culturas muy, muy interesantes. Y acá en Amazonía también había culturas muy, muy, muy importantes, culturas que lograron hacer civilizaciones, ¿no? Como les he explicado antes, cultura y civilización es distinto. Cultura es algo muy, muy básico, ¿no? Es las costumbres, es todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Y lo que hacían antes los pueblos. Civilizaciones ya es el paso adelante, es la evolución de la cultura, es ya vivir en un estado organizado, con reglas, con normas, con leyes, es una civilización. Hay muchas culturas en el mundo, pero pocas culturas han logrado hacer una civilización, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos estudiado las culturas antiguas, a las culturas del Perú antiguo, a las culturas preincaicas, y siempre han estado, no sé si ustedes se han dado cuenta, o en la costa o en los Andes, ¿no? O en la sierra, como le llaman. Siempre ha estado ahí, en la costa o en los Andes. Casi nunca o nunca hemos visto una cultura que se encuentre en la Amazonía, ¿cierto? Y ustedes de repente pensarán que en la Amazonía no hubo nada, solamente selva, ¿no? Cuando por milenios y generaciones han existido muchas culturas en la Amazonía. Hasta ahora siguen existiendo, ¿no? Cosa muy curiosa, ¿no? Toda la historia de los Andes siempre han predominado las culturas de la costa y de la sierra. Chimú, Chachapoyas, Huari, Tiahuanaco. Y lo curioso es que las culturas autóctonas que aún existen son las más ignoradas por el Perú antiguo, ¿no? Que son las culturas amazónicas. Hasta ahora se mantienen. Entonces, el día de hoy vamos a analizar una cultura que se desarrolló en la Amazonía peruana. ¿De acuerdo? Espero que se vea bien esto. Ahora, la Amazonía peruana es muy extensa y está también dividida por regiones, ¿de acuerdo? No toda la Amazonía es igual. Hay Amazonía que se conoce como selva alta y selva baja, ¿no? Para no entrar en mucho detalle, porque también es un tema un poco complejo, simplemente vamos a describir el medio geográfico donde se desarrollaron estas culturas. Entre el río Guayaga y el río Marañón, lo que ahora es el departamento de San Martín y Amazonas, esta región es una región un poco alta, ¿de acuerdo? Está atravesada por una pequeña cordillera, ¿de acuerdo? Luego, en el este, esa región empieza a descender y se convierte en planicie, y se convierte en ya lo que conocemos como la Amazonía, ¿no? El río Amazonas. Entonces, esta cultura se encuentra o se encontraba en el norte del Perú, ¿de acuerdo? En plena Amazonía, pero en una región específica que se conoce como selva alta, ¿de acuerdo? Porque está atravesada por montañas y por una densa vegetación, ¿de acuerdo? No es como el caso, por ejemplo, de los Tiahuanaco, que vivían en montañas y en altiplano y era prácticamente un desierto, ¿no? Por el calor.
no eran en este caso. En este caso era una región de abundante selva, abundante vegetación, ¿de acuerdo? Eso es esa era la región donde se desarrolló esta cultura. Aquí, en el norte del Perú, en el nororiente peruano, ¿de acuerdo? Lo que es el departamento de San Martín. Acá está el departamento de San Martín, ¿de acuerdo? Acá está ahora Amazonas, por acá está Chachapoyas, ¿de acuerdo? Está muy cerca. Toda esta región eran habitadas por muchas etnias que formaron curacazgos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es un curacazgo? Es algo muy sencillo. Es como un pequeño estado, es como un estado pequeño, ¿de acuerdo? Es como un reino pequeño. Los europeos cuando llegaron, los españoles cuando llegaron, les dijeron, ¿quién es el rey acá? ¿Quién es el que gobierna acá? Porque ellos lo veían con su idea, con su concepción europea, todo, ¿verdad? Ellos pensaban que que en todo el mundo había reinos, castillos, ¿no? Entonces, cuando llegaron acá al Perú, dijeron, ¿quién es el rey acá, en esta región? Dijeron, el que manda acá es el curaca. Y ese estado se dirige y lo gobierna un curaca. Y le decían, él es el que gobierna, el curaca. Entonces escribían, decían, estos reinos tienen un rey que se llama curaca. Así no lo entendían muy bien. Y para ellos eran reinos. Por eso que en los libros antiguos, en las crónicas que escribieron los españoles, hablaban de reinos en el Perú. Pero obviamente en el Perú no habían reinos. Porque acá en el Perú no conocían la palabra rey, no conocían ese término reino, ese es un término europeo, que los europeos escribieron acá. Pero a ciencia cierta, realmente estos pueblos, estos estados eran curacazgos. En toda esta región habían muchos curacazgos, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? Como los paellas, los motillones, los chilchos, que están eh, los chachapoyas, ¿verdad? Los chachapoyas fueron uno de esos pueblos, uno de esos curacazgos, ¿de acuerdo? Lo que los europeos llamaban reinos. Había muchos de esos pequeños curacazgos en toda esa región, ¿de acuerdo? No fue un estado unificado toda esa región. No fue como la cultura chimú, por ejemplo, que agrupaban a muchos valles, ¿verdad? Acá no fue así, fueron diferentes como ciudades, ¿de acuerdo? Como curacazgos, como pequeños reinos. Así como más o menos yo lo asemejo esto a como era la antigua Grecia. Tú sabes que en la antigua Grecia no había un solo estado, no era la cultura griega, somos unos, no. Había muchas islitas, muchas ciudades, ¿no? Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, ¿verdad? En el caso de Chachapoyas fue algo similar, ¿de acuerdo? En toda esta región que ven acá en el mapa, que ya les he descrito, que es una zona boscosa, con montañas muy altas y mucha vegetación, en esa región habían muchos pequeños estados, muchos curacazos, ¿de acuerdo? Cada uno estaba gobernado por un curaca, pero cada uno de ellos era, por así decirlo, independiente, ¿de acuerdo? No eran un estado unificado, eran ciudades independientes. Claro que cuando habían problemas, cuando recibían alguna amenaza, algún problema, se unían porque tenían algo en común ellos, ¿no? Así como los griegos también, ¿no? Los griegos estaban todos separados, pero cuando venía un imperio para invadirlos, ahí sí se unían y se defendían, después ya se volvían a separar. En este caso, ¿qué imperio, contra qué imperio se enfrentaron los pueblos de acá, de los chachapoyas y de los paeyas y de los chilcos y de los chilchos? Se enfrentaron contra los incas, ¿no? Que era un imperio muy grande que venía del sur, que finalmente ellos fueron ya vencidos por los incas. Entonces, como les decía, en esta región surgieron muchos curacas, ¿de acuerdo? Que compartían muchas cosas en común. La geografía, la etnia, ¿verdad? Tenían los mismos antepasados, tenían los mismos dioses, tenían vínculos en común. Pero políticamente estaban separados, ¿de acuerdo? Esta cultura florece a partir del siglo XV, no, del siglo XIV al siglo XV, es decir, los años 1300 y 1400. ¿Qué pasaba en el Perú en ese momento? Estaba la cultura
chimú en el norte y la cultura chincha en la costa sur. Y en el Cusco empezaba a surgir, ¿no? La cultura cusqueña, la cultura incaica, pero aún estaba en expansión en la Sierra Central. Estos pueblos de la selva aún aún vivían independientes, ¿de acuerdo? Como te decía, en esa región coexistían muchos estados, muchos curacazgos, ¿no? Estados gobernados por un curaca, ¿no? Un curaca era como un gobernante, un jefe de la familia, ¿no? Eran estados pequeños, ¿no? No llegaban a las 1000 personas, a las 2000 personas, ¿no? Estados pequeños, así, muchos reinos. Aquí están, ¿no? Los chillaos, los chilchos, los motillones y los chachapoyas fueron uno de ellos, pero los chachapoyas fueron los que más destacaron, fueron los más importantes, ¿no? Ya, ahora, como ellos viven en una zona muy agreste, muy distinta a la demás a las demás zonas andinas, ellos no destacaron mucho en lo que es la ganadería, por ejemplo. En esa época, en el Perú, florecía la ganadería en el altiplano, ¿no? Porque en el altiplano ¿no? Hay vicuñas, hay llamas, hay alpacas, pero aquí no hay nada de eso. Entonces ellos se dedicaron más a la agricultura, ¿no? Construyeron andenes, ¿no? Y producían algunos cultivos propios de la Amazonía, como la yuca, por ejemplo. La yuca es como, le llaman algunos, la papa de la Amazonía o la papa de la selva, ¿no? Es algo que crece así muy fácilmente y todo el mundo lo puede consumir. Y también se dedicaron mucho al comercio, ¿de acuerdo? No tanto como sus vecinos del sur, que eran los chincha, pero sí fabricaron muchos implementos como vasijas, bolsas, tejidos, ¿verdad? Y los comercializaban. Ahora, en lo que más destacaron las culturas de la Amazonía Norte, los chachapoyas, los chilchos, ¿de acuerdo? En lo que más destacaron sobre todo los chachapoyas, fue en arquitectura, en la construcción de ciudades, ¿de acuerdo? Ellos tienen una táctica. Como tú sabes que en esa época había muchos estados, muchas civilizaciones, muchas culturas, cada una de esas culturas eran como pequeños estados, eran como pequeños países, ¿no? Ya te lo expliqué esto antes, creo, o no sé si te lo expliqué aún, pero te lo digo ahora. En el Perú antiguo, habían muchas culturas que convivían, que coexistían, ¿no? Y en ese momento ellos no tenían una noción de que todos ellos pertenecen al Perú, porque en ese momento el Perú no existía como tal, como te comenté. Entonces, en esa época, los Chincha eran un país, eran un estado, eran su propia cultura, su propio idioma. Y para un Chincha, por ejemplo, alguien de Chachapoyas o de Chimú eran extranjeros, eran otros pueblos, eran pueblos muy lejanos que son prácticamente otros países. Para un Chachapoya es igual, los que viven en la costa, que son los Chimú, son extranjeros, son otro país. En ese momento pensaban eso, y en ese momento era eso, prácticamente. Ahora lo vemos como que todos son peruanos y como que todos viven en Perú, cosa que es falso. Estos pueblos no eran peruanos como lo conocemos, eran ellos, para ellos en ese momento, su ciudad, su cultura, su civilización era su país, por así decirlo, ¿no? Para un chachapoyas, su patria era la selva, Chachapoyas, ¿no? Y para otros culturas, como los del Cusco, como los de la costa norte, como la de la costa sur, eran otros países, eran extranjeros. Y así se van formando estas culturas, ¿no? Luego cuando llegan los europeos, dicen, ah, ya todos ellos son indígenas, todos ellos son indios, así que es un solo país. Cosa que era muy falso, cosa que era totalmente erróneo cuando ellos no supieron entender que eran distintas culturas, ¿no? Entonces, te tienes que quedar con esa idea, ¿no? Que para los
chachapoyas, como todas las culturas del Perú antiguo, esa cultura para ellos, ese era su país, era su estado. Entonces ellos veían con muy malos ojos a los del Cusco, a los Chimú, a los Chincha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento ellos eran países extranjeros, ¿no? Así como ahora nosotros vemos a Chile, Argentina, Bolivia, son países extranjeros, ¿no? Son otras costumbres, otra cultura, y nos protegemos de ellos, ¿no? En algunos casos, si es que hay una guerra, por ejemplo, ¿no? En el caso hipotético. En esta época, los chachapoyas también ven a estas culturas como extranjeros, como extraños, como otro estado, como otro país. Entonces también buscan su autodefensa. Entonces, para defenderse de ellos, ¿qué hacían? Tenían algo ya a su favor, que todo su ecosistema, así como lo ven atrás en el fondo que yo he elegido, era una zona montañosa. Así que en vez de construir murallas para protegerse, que es lo más práctico, ellos decidieron construir sus ciudades encima, en la cúspide de sus montañas, cosa que era algo muy complicado para atacar, ¿verdad? Si viene un ejército de los Chimú o de los Incas, es más difícil, ¿no? Porque yo me protejo en la punta del cerro, ¿no? En la punta de la montañita. Y todas sus ciudades, como vemos aquí, estaban construidas en la punta, en la cúspide de las montañas, cosa que cosa que lo hacía más inaccesible, ¿verdad? Para los extranjeros, ¿verdad? Construyeron muchas ciudades importantes, ¿no? Sobre todo los chachapoyas, que eran la cultura y la civilización que más destacó en esa región, que construyó la ciudadela de Cuélap, ¿verdad? Era una ciudad y mitad fortaleza, ¿verdad? Que estaba, como todas las ciudades en esa región, en la cúspide de una montaña. ¿Para qué lo hacían en la punta del cerro? Porque así era más complicado que algún ejército viniera y los invadiera, porque tienen que subir todo eso y ellos se pueden defender desde arriba mucho más fácil, ¿no? Era como una estrategia. Y destacaron mucho en la arquitectura, porque por ejemplo la ciudad de Cuelap, que la que vemos acá en la representación, era una ciudad que estaba en la punta de una montaña, construida pues magistralmente, ¿no? Construida a partir de la piedra, ¿no? Por eso ha quedado hasta el día de hoy, ¿verdad? No era como en la costa, por ejemplo, los Chimú construían con adobe, porque en su geografía es abundante, ¿no? La arena y el barro, entonces con eso construyen, ¿no? Aquí lo que es más abundante es la piedra, no estamos en las montañas, así que ellos construían a base de piedra, ¿no? Otra ciudad importante es el Gran Pajatén, ¿no? Que fue construida también en esta región. Que aquí encontramos algún tipo de decoración, ¿verdad? Como estos personajes semidivinos, ¿verdad? Tenían mucho la costumbre de decorar sus ciudades, ¿no? Ahora, en otro detalle en lo cual destacan los pueblos como los chachapoyas son en sus costumbres funerarias. Ellos le van a dar mucha importancia a preservar las momias. ¿Por qué? A ver, si tú te recordarás cuando hablamos de la cultura egipcia, dijimos que los egipcios se preocupaban mucho por las momias. ¿Por qué? Porque para los egipcios era importante la vida después de la muerte, ¿no? En este caso, ¿por qué los chachapoyas, por ejemplo, hacían, o mejor dicho, momificaban a sus muertos? No porque se preocuparan en una vida después de la muerte, sino que ellos se preocupaban en mantener el cuerpo de un líder, por ejemplo, de un curaca que lo gobernó hace tiempo, porque ellos lo mantenían con la idea de mantenerlo y de seguirlo venerando después de muerto. Entonces, mantener a sus líderes, así como ustedes ven aquí en sarcófagos, era una especie de rendirles cultos, ¿no? A sus antiguos líderes. Cosa que les daba a ellos una especie de sentimiento de unidad, ¿no? De patriotismo,
de sentimiento de que ellos son nuestros ancestros y a ellos les debemos todo, ¿no? Y le rendían culto. ¿Cómo hacían sus momificaciones? Pues cogían el cuerpo y lo colocaban en posición de cuclillas, ¿verdad? Así como vemos en las imágenes, ¿no? Arrodillados, y se les cubría, pues, con mantas. Luego se les introducía dentro de un sarcófago hecho de barro con piedra. Y encima se le colocaba una máscara como estas que vemos aquí, ¿no? Una máscara funeraria. Y es así como buscaban una zona alta en una montaña que tenga alguna gruta o alguna cueva para colocarlo ahí. Entonces, cuando pasaban las culturas vecinas, veían que esa cultura le rinde culto a sus ancestros y ellos pertenecen a un estado fuerte, ¿no? Entonces, era una forma también de llamar la atención y decir, mira, este es nuestro estado, este es nuestro país. Y aquí vemos una reconstrucción dentro de este sarcófago. Adentro, pues, se encontraba la momia. No a cualquiera se le enterraba. No a cualquiera se le enterraba así. Tendrías que ser el líder de un curacazgo, el líder de la localidad para que cuando tú te mueras, vayas allí y se te venere después de muerto. Ellos no tenían la... Se me acaba el tiempo. Ellos no tenían la visión de que él va a pasar a una mejor vida y se va a ir al cielo. No, ellos no tenían esa idea. Ellos tenían la idea de que después de muerto pasa al estado de veneración, se convierte en algo sagrado, en un objeto sagrado, se convierte en lo que conocemos como momia, ¿no? Para que sea venerado después de muerto, se convierte como una piedra, como una estatua, como una montaña sagrada, algo sagrado. En eso se convierten las personas después de muerto. Y bueno, esta era la forma en la que eran enterrados los líderes locales y los ponían en una zona alta, en una montaña alta para que se vea desde ahí y sea como un símbolo de su cultura. Y un dato es que en una de las monedas que se lanzó hace unos años conmemorando eh, piezas importantes de la cultura peruana, también se le incluyó dentro de una de estas monedas, ¿no? De repente ustedes la habrán visto, ¿no? Una de los sarcófagos. Estos sarcófagos específicamente están o se conocen como los sarcófagos de Carajía. Uy, ¿qué pasa acá? No se puede cambiar. Ya está. Ahora, su religión está muy ligado a esto, ¿no? Está muy ligado a preservar el cuerpo de su gobernante después de muerto, ¿verdad? Pero también ellos sentían y les rendía culto a la naturaleza, a animales sagrados, ¿no? Como los jaguares, como las serpientes, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Porque están en las crónicas y también porque en la arquitectura está eso. Ven que está aquí, por ejemplo, en sus construcciones una especie de rombos, ¿verdad? Que cubren y que decoran esta pared, ¿verdad? Esto de aquí no solamente representa rombos y lo han puesto porque está bonito, sino que esto representa los ojos de los jaguares, ¿no? Y una especie de rendirle culto a esta divinidad, ¿no? Y también aquí estas formas están representadas como si fueran alas, ¿no? De los cóndores o de las águilas montañesas, ¿no? Y también esta figura que ustedes ven aquí, un zigzag, ¿verdad? Esto representa ¿qué? A una serpiente, ¿verdad? También están ahí sus manifestaciones religiosas. Dato curioso, las culturas amazónicas siempre le han rendido culto al jaguar, a la serpiente, a los animales de la selva, ¿verdad? Porque es obvio. Y tú te acordarás de repente que una cultura andina muy antigua también le rendía culto al jaguar y a la serpiente. La cultura chavín, ¿verdad? Y hablábamos que era un misterio. Como una cultura que es de la sierra le rinde culto a animales como el cocodrilo, como la boa, que están en Amazonía.
Es un misterio hasta ahora. Pero poco a poco se va estudiando con el tiempo y nos damos cuenta que de repente hay un origen de la Amazonía, de las primeras culturas del Perú. De repente de la Amazonía migraron a esa zona y trajeron sus cultos. Porque en la Amazonía, en estas culturas de la Amazonía, le rendían culto pues a la serpiente, al jaguar, ¿no? De repente hay una conexión, ¿no? Aún no se sabe bien, pero se sigue estudiando. Y bueno, pues en su cerámica no destacaron mucho, lo usaban más para el comercio, para almacenar pues sus alimentos, para que luego sean comercializados. Todo estaba bien hasta que llegaron los incas, ¿no? Los incas, los grandes conquistadores de Sudamérica, llegaron y los sometieron. Y aquí pues le damos el pase ya a esta cultura muy importante que viene desde el sur, que absorbió a muchas otras culturas, porque si ustedes se acordarán cuando hablamos de la cultura chimú, también tocamos a los incas, ¿verdad? Porque también los chimú fueron conquistados por los incas. Los chichas también fueron conquistados por los incas y los chachapoyas también. A pesar de que estaban en sus construcciones y sus ciudades muy amuralladas, los incas supieron someter a los chachapoyas, ¿verdad? No de una forma de repente violenta. Los incas a veces sometían por violencia o por conveniencia, ¿no? Ya vamos a verlo luego cómo hacían ellos para extenderse. Y bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de algo la clase. Hay 5 minutos. Como les decía, antes de que se corte, cada vez más voy a dejar más tiempo para que participen. Así que si tienen alguna pregunta para hacerla ahora, háganla, aprovechen este tiempo que nos queda antes de que se corte la clase. Si ustedes van de repente en un futuro a esta región, es una región muy, muy, muy bonita, muy hermosa, ¿no? El clima en esta región, en lo que ahora es San Martín y el departamento de Amazonas, es una región muy templada. No es tan calurosa como Iquitos, que está ya en la planicie, y no es tan fría como en Puno, en Juliaca, o en la Sierra Central. Está ahí en el intermedio, es una zona muy templada. En un futuro, yo espero que mucha gente, pues, o se desarrolle esa región, ¿no? Porque es una región muy bonita. Y es una región, mira, es algo muy curioso. En el Perú, donde hay menos agua y menos vegetación, es la zona más poblada, que es la costa, que la costa, ¿no? Lima y las ciudades de la costa son las ciudades más pobladas, donde hay menos agua y menos vegetación. Y la zona del Perú, que es más templada, más abundante, donde el clima es más templado, es el menos habitado, que es la Amazonía central, ¿no? Que es la selva alta. Ciudades como Tingo María, Oxapampa, la misma el departamento de San Martín, Chachapoya, son regiones que están muy deshabitadas. Las ciudades son muy pequeñas. Que yo espero que en un futuro esa sea la zona más poblada. En países como Colombia, como Venezuela, esa es la región más poblada. Porque tú vas a Medellín, a Bogotá, es la misma geografía que Tingo María o que Chachapoyas, son muy parecidas. Así que yo espero que en un futuro esa zona se desarrolle y hayan pues ciudades tan grandes como Lima, como Trujillo, ¿verdad? Que están en medio del desierto, ¿no? Cosa muy curiosa. En un futuro muy lejano yo creo que sí se puede hacer, que se puede desarrollar esa región. Ya un presidente muy antiguo que era Belaunde hablaba de que el Perú debe ver hacia el centro, ver hacia la Amazonía, que es una zona muy exquisita para vivir, ¿no? Por eso les decía, si ustedes algún día van a esa región, se darán cuenta que es una zona prácticamente perfecta, ¿no? En lo que es el clima. Y bueno, no hay preguntas. Yo les he dicho, aprovechen ese tiempo para preguntar. Entonces, ya sabemos, esta cultura se ubica en qué tiempo? En el intermedio tardío, ¿no? Es contemporánea a otras culturas del Perú como la cultura chimú, como la cultura chincha y como los incas, que aún están en Cusco, aún no se han expandido. Eran en toda esta región de entre Río Guayaga y Marañón, lo que era ese departamento de San Martín, se ubicaron muchos
curacazgos, que eran como pequeños estados, ¿no? Que todos coexistían entre esta región, ¿verdad? La que más destacó fueron los chachapoyas, porque fueron los más grandes constructores, ¿no? De ciudades como Cuelap, ¿no? Que es una ciudad que está en lo alto de una montaña. Y también destacaron los chachapoyas, ¿por qué? Porque tenían la costumbre de momificar a sus gobernantes y los colocaban dentro de unos sarcófagos con una máscara encima y lo colocaban en lo más alto, así como aquí vemos, ¿no? En lo más alto de las montañas para rendirle culto, ¿verdad? Cuando alguien se moría, pasaba a ser una momia y pasaba a ser algo sagrado. Era lo mismo que una montaña o que un templo. Así, a ese estatus pasaba un muerto, ¿no? O un muerto importante, ¿no? Esa era la idea fundamental. Y destacaron en cosas como la agricultura, porque era una zona muy apta para la agricultura, y un poco más en el comercio. Y fueron invadidos finalmente por el Imperio Incaico, que es lo que vamos a ver ya las próximas clases. Me queda un minuto. Espero que hayan entendido. Si es que no entienden algo, así les parezca algo sencillo, pregunten. ¿Ya? Igual, en cada clase voy a dejar más tiempo para que participen, y si no participan, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen o dar datos curiosos para que ese tiempo se utilice bien. No hay preguntas, ¿no, chicos? Para cerrar. No hay preguntas. Bueno, jóvenes, nos vemos puntuales, por favor, puntuales en Historia Universal el día miércoles. Y bueno, nada más, chicos, cuídense bastante, nos vemos.